A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. El invitado de esta noche es el respetable y conocido periodista, el doctor José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos. José, buenas noches. Luego de lo que... También buenas noches a toda la audiencia, muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted. Luego de este primer espacio en donde el correato al interior de la Asamblea Nacional, forzando una investigación, remitiéndola a una comisión de garantías constitucionales que no le correspondía y haciendo todo lo necesario para forzar una situación inexistente de grave conmoción para la aplicación de un arbitrio constitucional y llevar al presidente de la República a una situación delicadísima. ¿Cómo es que ve el periodista José Hernández el curso de estos acontecimientos que se dan a través de una violencia criminal brutal, nunca antes vista en la República, al interior de las cárceles? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Patricio, de nuevo. A ver, me parece que el tema de las cárceles, por supuesto, tiene muchísimos frentes y me parece que hay que analizarlos un poco en esa dimensión. Es evidente, como usted dice, que se puede leer que allí haya unas conexiones que pueden ser posiblemente conexiones de tipo político, pero las cárceles tienen también otra serie de características que tienen que ver, por supuesto, y en este momento con una situación del tema penal, del tema carcelario, que es muy grave, que se ha venido descomponiendo desde hace muchos años, que no han tenido atención y que, por supuesto, ese es el caldo de cultivo en el cual llega a instalarse toda esta serie de bandas que tienen relación con las drogas y con el narcotráfico. Y por supuesto que esto constituye en ese espacio, constituye un enorme problema para el Estado, porque parece un problema que se antoja insoluble, Patricio, por una serie de condiciones que seguramente vamos a analizar. Sin duda. El tema medular tiene que ver con lo que significó el ejercicio de los 10 años robados en los que se abrió de par en par las puertas del Ecuador para el ingreso de las narcomafias. Esto es lo que hay que precisar dentro de una memoria histórica. Y luego de eso se ha ido dando en una escalada francamente grave y muy peligrosa un nivel de criminalidad y de violencia nunca antes visto en el Ecuador. Y esto lleva a establecer también, José, el hecho de que el Estado es el responsable de la seguridad dentro de las cárceles y fuera de ellas. Por eso es que el presidente de la República ha hecho bien en convocar a una reunión de coordinación y para tomar decisiones prácticamente a los jefes de todos los organismos del Estado.
¿Cuál es la visión que tiene el periodista en relación a estas medidas que han sido ya anunciadas por el jefe del Estado? A ver, primero me parece que es importante, Patricio, que haya habido allí una confluencia de las funciones del Estado para ver esto como un problema que no corresponde meramente al Ejecutivo, sino es un problema que atañe al Estado. Me parece que un segundo punto que es importante, que hay que leer en esto que ha hecho el presidente, es una actitud política, y eso me parece que es lo que corresponde. Es decir, generar y tener la visión que esto es un problema nacional que no puede ser politizado por las diferentes fuerzas, porque no es un problema que corresponde meramente al Ejecutivo, sino que es un tema de dimensión nacional y que debe ser visto como un reto en general al país. Y me parece que ese es un punto que el presidente ha puesto allí al convocar a todas las funciones del Estado y al haber dicho que esto es un acuerdo nacional, básicamente institucional, sobre la crisis carcelaria. Me parece que hay un tercer punto que tiene que ver ya con la forma como el presidente se ve en esta tarea, en este reto, en esta guerra, y eso tiene que ver con el liderazgo que él ha asumido y con el hecho de haber convocado alrededor de un segundo, si se quiere, un segundo reto para el país después de lo que ha sido el tema del COVID y la vacunación. Y a eso ponerlo en esta dimensión me parece que es importante porque se entiende que ahí hay una tarea nacional. Un cuarto punto donde yo no estaría tan de acuerdo con lo que ha hecho el presidente es que él ha dicho que él toma en primera línea el liderazgo de esta pelea, digamos, de este reto, de esta tarea. Bien, eso es una evidencia porque es el presidente de la República. Me parece, sin embargo, que el presidente no puede estar en primera línea en un tema operativo, y entonces se entiende que allí debería haber un SAR, una suerte de gran SAR que se ocupe de la seguridad y en este caso de hacer la operación política operativa de lo que tiene que hacerse en este tema. Eso no puede ser el presidente de la República, porque cualquier problema, y esto puede suscitar cualquier problema, es decir, estas guerras no son sencillas, son guerras bien complicadas, son guerras además que pueden ser con muchos imprevistos, y podría ser que el presidente, si se expone mucho allí, haya unos costos para él que me parece que el país no tiene que aceptar y que él no debería haberse expuesto en ese punto. Y un quinto tema, me parece que se puede leer allí, Patricio, es si hay un plan o no hay un plan. Y me parece que no hay un plan. Hay en efecto un comienzo que es auspicioso, que debió haber sido ya hecho algunos meses atrás. No se hizo. Bueno, no se puede allí, digamos, llorar sobre la leche derramada. Eso es un tema que ya ocurrió. Se ha perdido tiempo, el gobierno ha perdido tiempo, pero esto es un buen debut, diríamos, pero no se ve un plan. Es decir, allí no hay todavía un plan. Hay un plan de contingencia, hay un plan para, de alguna manera, limitar lo que allí estaba ocurriendo, es decir, que sean estas bandas las que hagan la ley, las que perpetren este tipo de masacres absolutamente crueles y que, como usted dijo, no se han visto en el país, pero me parece que no hay un plan, no se sabe allí qué es lo que hay que hacer. Van a haber una desconcentración de este tipo de cárceles que son absolutamente antitécnicas y que no son aconsejables en ninguna situación. Va a haber una reforma absolutamente del tema penal, va a haber solo una reforma del tema de rehabilitación. ¿Qué va a pasar con esas bandas? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Qué tipo de acciones va a haber? Recordemos que México, por ejemplo, tomó acciones muy fuertes, pero requirió mucho dinero y construyeron más cárceles y aislaron y clasificaron a los presos, cosa que aquí no se ha hecho y que se debería hacer. Entonces allí, Patricio, todavía no veo un plan, pero se puede decir que hay un debut
que es auspicioso, que hay que aplaudir, que hay que apoyar, pero que no nos muestra un plan general de qué va a pasar con este tema. El Ecuador ha sido testigo del éxito de la campaña nacional de vacunación. Eso es indudable. Incluso sectores de oposición así lo reconocen. Desde ese punto de vista es una apuesta muy compleja la que asume el presidente Lasso de tomar para el despacho presidencial como el elemento número 1 de su preocupación los temas inherentes a la seguridad ciudadana, como él lo ha dicho. Es una apuesta francamente compleja, mucho más cuando desde mi punto de vista todavía existen algún tipo de fallas y más bien necesidad de reforzar espacios en la parte política de la operación política y también en aspectos de comunicación. Ahora bien, esto de que no existe un plan es algo francamente complejo. Al momento debería existir un planteamiento integral que revise incluso aspectos constitucionales y de orden legal, José. El presidente de la República, por ejemplo, habló de la incorporación de un delito denominado de autoría por dominio de organización. Pero me temo que esto ya está incluido en el COIP, en el artículo 42, cuando se habla de autoría mediata, y quienes establecen que quienes ejerzan un poder de mando en organización delictiva, que es el caso. Entonces por ahí también falta un asesoramiento mucho más fino, mucho más detallado. En la parte medular, en lo constitucional, y dispénseme por consultarle, usted nació en Colombia, conoce la realidad colombiana y al parecer en Colombia fastidió mucho a esos sectores de narcomafia la posibilidad de la extradición. En el Ecuador eso se eliminó con la última constituyente y en la Carta Suprema del Estado. Pero es necesario recuperar la extradición. A eso sí le temen estas narcomafias cuando son requeridos fundamentalmente por la justicia norteamericana. Entonces aquí hace falta un plan integral. Ojalá usted esté equivocado y exista ya al menos grandes elementos que vayan formando ese plan integral. ¿Cómo ve usted que son aquellos de los más importantes elementos los que deben ser tomados en cuenta? Patricio, me parece que parte de su comentario usted dijo que, claro, el presidente toma allí un gran riesgo, pero también hay un elemento que quisiera destacar. Y es que ese mismo hecho puede ser uno de los temas de unión en el país. Y eso es importante cuando estamos asistiendo paralelamente a una fragmentación política, a unos intentos absolutamente de destitución que no tienen bases ni legales ni constitucionales. Entonces me parece que allí hay un elemento de realidad que puede ser muy importante en el sentido de que este tema podría ayudar a que el país encuentre justo un reto, un motivo de unión, y es un motivo de unión importante porque esto tiene que ver con la seguridad, uno de los temas más sentidos y más padecidos por los ciudadanos del país. Ahora, en cuanto al otro tema, me parece que el otro tema, yo veo que hay unos temas, primero de procedimiento, si se quiere, Patricio, en la presentación de lo que tenemos que entender los ciudadanos que el gobierno va a hacer y que va a liderar, ¿no? Vamos a ver quién está ocupado de los temas, por ejemplo, de seguridad. ¿Quién es la cabeza de la seguridad? ¿No? ¿Cómo va a funcionar este encuentro entre policía, militares, que es un tema operativo, pero que es importante y que no puede ser solamente porque, claro, allí hay temas de jerarquías y cosas que en una operación de estos tiene que dar paso a una cuestión fluida y operativa, y eso tiene que
que verse. En todos los países hay siempre una fuerza de tarea conjunta, un bloque de lucha contra el narcotráfico. Eso no se ve, es decir, ahí hay un punto que no se ve. ¿Cómo va a funcionar la parte, digamos, operativa policíaco-militar? Un segundo punto es la parte institucional. El presidente reunió a todas estas instituciones. Es importante eso porque tiene que haber fluidez entre los poderes del Estado, ¿no? Y más en un tema de urgencia, y vemos que eso es importante, por ejemplo, con el dictamen de la Corte Constitucional, ¿no? Se puede ver que si hay la entera comprensión de la situación que vive el país, si eso es enteramente concreto, claro, para todos los magistrados y reviste las características de urgencia que para todos los ciudadanos parece que en eso tenemos claro, vamos a ver si para ellos también. Entonces, es importante esta conexión institucional, pero lo que no se ve es cómo va a funcionar, alrededor de qué es lo que el presidente requiere, qué es lo que el gobierno requiere, qué es lo que el Estado debe hacer en este momento y que dé de alguna manera sentido a esta mesa de trabajo de las instituciones del país. Por ahora no lo vemos y como ustedes lo habían anotado, la caracterización de un delito o que el presidente dice que habría que votar en la Asamblea, pues ya está en el COIP, entonces no se requiere mayor cosa para aquello. Entonces, pero eso da como una muestra de que tal vez eso no está muy claro allí, de que para qué están reunidas esas instituciones. Eso sería un segundo punto. Y por supuesto, me parece que el tema de político es importante, es decir, el presidente dijo que necesitaba que en este momento, como jefe de Estado, pedía que ni el tema sea politizado y que todos los partidos y todos, de alguna manera, acompañen este esfuerzo, lo apoyen, etcétera. ¿Cómo? Eso se tiene que ver en un cómo, es decir, eso tiene que aterrizar incluso, Patricio, en una mera foto, podríamos decir, pero tiene que aterrizar en algo. No puede ser que el presidente llame y que nadie sepa quién responde sí, quién responde no, quién responde a medias, quién se opone, y me parece que también el frente político debe tener allí, y el gobierno tiene la obligación en este momento de alguna manera, concretar cuál es el pedido que hace en la parte política. Y un cuarto punto, por supuesto, y usted lo anotó, es el tema de la comunicación. No puede haber estas diferencias grandes entre lo que dice un funcionario y dice otro, entre la forma como un funcionario presenta en un canal, si hay allí una tesis, una hipótesis, si es personal, si es del Estado, estas cosas en que no se sabe quién está comunicando y qué está comunicando exactamente, es un tema. El tema de la foto del presidente trabajando en su casa me parece que no debía haber existido. Eso es una foto de trabajo, no se puede hacer en una casa, en un salón. Me parece que esas son formas de comunicar que no convienen en este momento, que aunque se sabe que era un trabajo y que estaba trabajando, me parece que eso debe tener otras formas de comunicación donde la gente vea que en efecto las instituciones, el propio presidente, su ministra de gobierno, su ministro de defensa y todas las otras ramas de la función pública están en efecto trabajando, y me parece que las formas de comunicar en cuanto a los contenidos y en cuanto a las imágenes tienen que también ser muy precisas y ser muy estudiadas porque son muy importantes. Sin duda, José. El tema de la vacunación tiene una serie de aspectos fundamentales. La población que está consciente de su éxito sabe que para lograr aquel éxito debió haber una confluencia real de la población ecuatoriana, del sector público, del sector privado, todos en una sola dirección. Exactamente eso hay que reproducir. ¿Y cómo? Convocando ahora a las fuerzas políticas, convocando a determinados líderes de fuerzas sociales, de los esquemas de organización gremiales, en definitiva logrando que todo el país, representado también por trabajadores y por una serie de sectores organizados, pues vayan no solamente a una foto, sino
a mesas de trabajo para dar también su aporte, para que exista una apertura y un fluido intercambio de ideas en función de que todos sintamos que es una responsabilidad de todos los ecuatorianos. Solamente así podremos salir adelante. Y también, como usted acertadamente dice, con la apertura institucional, entendiendo que estamos viviendo momentos de extrema peligrosidad y momentos de excepción, no son momentos comunes. Además, las Fuerzas Armadas y la Policía deben conformar sin duda una fuerza de tarea debidamente coordinada. Nadie puede entender, José, cómo siguen penetrando armas, municiones por miles, dinamita, droga y tecnología a las cárceles cuando los anillos periféricos están en la responsabilidad de la policía. Entonces hay múltiples detalles que hay que irlos ajustando, pero hacer sentir a la sociedad en su conjunto que es una responsabilidad de todos. ¿Qué más hacer, José? Bueno, pero Patricio, lo que está usted diciendo me está dando razón. No hay un plan todavía, no hay un plan todavía. A eso le falta. Y yo, a ver, Patricio, usted dice que faltan dos cosas que son fundamentales. La primera es que usted lo acaba de anotar. ¿Cómo así entran a la cárcel un montón, digamos, de elementos que son elementos, en este caso, de guerra, y de guerra real? Pues porque son armas, es dinamita, son carabinas, son armas de largo alcance, etcétera. ¿Cómo entran? Bien. Bueno, la pregunta que hay que hacer es que el presidente dijo, y nombró 5 países, ¿no? Nombró 5 países, nombró, si mal no recuerdo, a Estados Unidos, a Israel, España, a Colombia, a Inglaterra. España también. Perdón. España. Y España. ¿Cómo no? Entonces nombró 5 países, bueno, y dijo que iban a colaborar. Bueno, se entiende, Patricio, que aquí hay un elemento fundamental que es, y la gente lo va a entender en estas palabras, es no inventar el agua tibia. No inventar el agua tibia. Estos temas los han vivido otros países, Colombia, los ha vivido muchísimo México, muchísimo Brasil, en parte y en algunas prisiones de Estados Unidos también hubo este tipo de cosas. Así que me parece que cuando el gobierno dice que tiene ayuda de países, bueno, la ayuda son dos cosas, ¿no? Me parece lo fundamental. Uno, la experiencia, y dos, la tecnología. Bueno, estas guerras ahora se paran también con tecnología, es decir, ahí pueden perfectamente ubicar aparatos que pueden detectar perfectamente conversaciones, que pueden detectar si hay un internet paralelo, que pueden intentar ver si hay transmisiones en directo. Bueno, que eso es un tema que se puede hacer y que se debe hacer, ¿no? Y me parece que esos elementos, Patricio, hacen falta porque el gobierno debe en este momento trabajar elementos que son de realidad. Y me parece que allí hay como, ojalá me equivoque, que no haya este intento de volver a ver si hay una vía ecuatoriana para combatir este tipo de delitos y este tipo de acciones. Esto no hay cómo inventarse, esto hay que trabajar con profesionales, con expertos, y me parece que ahí hay un vacío, porque lo que hemos visto es que, por ejemplo, el coronel Cobo ahora tiene dos sombreros, ¿no? ¿Cómo no? Y eso me parece que no es muy dable, es decir, no es muy dable. Es importantísimo el tema del centro de inteligencia para el país, ¿no? Es muy importante, sobre todo en este momento, es muy importante, pero también claro que es importante, no solamente, Patricio, cuando usted decía ¿qué falta? Agregaría un tercer elemento dentro de lo que estoy diciendo. Y hace falta, y lo que decía el coronel Cobo, es que el país, hay el tema inteligencia y el tema cárceles, pero el tema cárceles no es solamente el tema cárceles, es el tema del narcotráfico en el país. Y ese tema es un tema que no está meramente en las cárceles, ese es un tema que está en las calles, que está en el sistema financiero, que está
haciendo carne con la política en algunas zonas del país. Eso, cualquiera que, si no nos decimos las verdades ahorita, vamos a correr el mismo peligro que el país ha corrido hasta ahora, Patricio, y es de creer que el tema del narcotráfico era un tema de los malos del norte y de los malos del sur, ¿no? Y era el tema de los malos vecinos, y el Ecuador no tenía nada que ver con el tema, ¿no? Y si acaso pasaba por aquí algún tema de droga, pues eso era un tema totalmente aleatorio. Pues no, es un tema en el cual estamos viendo que ese discurso tapó una realidad que era viva, que algunos sí sabíamos, que le hemos escrito, que le hemos denunciado, ¿no? Y que finalmente yo hice un texto, una gran investigación en Vanguardia en el año 2008, diciendo que el Ecuador había perdido todo el norte y contando lo que ocurría con tema de narcotráfico, de Manabí hasta la frontera de Colombia, entonces hasta Esmeraldas y toda la zona de San Lorenzo, todo eso se sabía, Patricio. Eso se quiso tapar, el país no quiso ver esa realidad. Y entonces, ahora, cuidado, otra vez decimos que el tema de narcotráfico solo se está limitado al tema de las cárceles. Y entonces no se mira el conjunto, volvemos a crear un mito y cuando nos volvamos a frotar los ojos, vamos a encontrar que estamos con narcos, con equipo de gente que los está cuidando, como ocurrió en Colombia en efecto, como ocurre en México, de gente que aparece en los pueblos con armas, etcétera, porque está vigilando a un narco, y eso, y con muchas complicidades de la policía y del ejército, por una razón muy grande, Patricio, que no es un misterio para nadie. El narcotráfico tiene tanto y tanto y tanto dinero que su capacidad de corrupción es prácticamente infinita. Es así, José. Y tanto es así, usted acaba de poner el dedo en la llaga porque el problema medular es el avance de las narcomafias, del narcotráfico en el Ecuador. Es así. Lo de las cárceles refleja ese avance y esa lucha por los territorios y esas tareas que se dan desde las cárceles hacia el exterior. Resulta vergonzoso, José, hasta el día de hoy no se da una información clara al Ecuador de qué mismo pasó con un radar, que en principio se dijo que había una explosión, luego se dijo que había un daño diferente. El presidente de la República ayer llamó sabotaje, pero aquí hay responsabilidades, y si en esto se inscribe el cambio del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tiene que informarse al país. Nuevamente la información falla y todo esto tiene que ver con el problema medular que usted anota. ¿Qué es lo que se hizo en Colombia? Se restituyó precisamente la norma y la posibilidad de la extradición. ¿Cree usted que este también es un mecanismo que pueda servir? Patricio, ahí habría que ver porque, claro, habría que ver, o sea, que se sepa, no hay grandes, capos que estén siendo buscados o que todavía haya la conexión desde Estados Unidos para saber si esa es gente que está enviando droga a Estados Unidos. Y todavía no se sabe exactamente, es decir, cuando digo que no se sabe, estoy pensando en que las fiscalías de Estados Unidos y la parte policial de Estados Unidos no lo ha señalado. No, es por eso que no lo sabemos. Pero claro, no sabemos hasta dónde están mirando ellos y cómo están mirando el tema del aporte o de la vinculación de grupos de narcotraficantes ecuatorianos o en bandas en asociación con otros países. No sabemos exactamente cómo están ellos mirando el aporte o la vinculación del Ecuador en ese proceso. De manera que, porque claro, cuando se habla de gente que Estados Unidos quiere en extradición, es porque Estados Unidos también los está pidiendo, no es porque los países los están ofreciendo. Entonces, aquí, que yo sepa, no hay todavía cabezas que estén pedidas expresamente por la justicia americana. Entonces, tocaría mirar, básicamente, porque esto es más un tema de Estados Unidos
que una propuesta que hagan los países que tengan este problema. Así es, José. Este es un tema que hace relación a la responsabilidad directa del Estado en su conjunto. Y la función judicial también tiene sus responsabilidades, y la Fiscalía también. No pueden abusar de la prisión preventiva. Hay que reducir la carga de internos en las cárceles. Hay que clasificarlos por su peligrosidad. Hay que ubicar en cárceles más pequeñas y una serie de otros elementos que hay que realmente lograr que se introduzcan en un plan integral que le devuelva la seguridad al Ecuador. Agradeciendo al talentoso periodista José Hernández por su contribución en esta noche, le dejo para que en un minuto tenga la bondad de manera libre de hacer un mensaje al ciudadano común que ha visto horrorizado lo que ocurre en las cárceles y fuera de ellas. Gracias, Patricio. Primero, muchas gracias por la invitación. Y, a ver, me parece que lo concreto aquí es que creo que hay que tener en esto una visión un poco más sofisticada sobre los temas, Patricio. Me parece que la población tiende a reaccionar, y es lo lógico, que tiende a reaccionar muy visceralmente y a pensar que esto es un tema de voluntad y que esto es un tema meramente de decisión presidencial para poder de alguna manera poner en orden las cárceles y saber exactamente cómo se administra no solamente el tema carcelario, sino también el tema del narcotráfico, qué hacer con las bandas, negociar con ellas o no, qué negociar, qué no negociar, qué significa negociar o aupar algún tipo de diálogo para que haya una convivencia más pacífica entre esas bandas. ¿Es eso posible? ¿No es eso posible? ¿Es eso sensato? ¿No es sensato? Me parece que hay muchos temas, Patricio, que hay que pensar, y en este sentido lo que creo es que la invitación es para que los ciudadanos tratemos de entender un poco más este problema. No es un tema sencillo, no es un tema de voluntad meramente presidencial. Esto no depende tampoco de meter más y más soldados a una cárcel o más y más policías. Eso es un tema que ciertamente ahora va a calmar las aguas, pero allí no está la solución. Esa no es una solución estructural. Entonces me parece, Patricio, mi invitación es solamente a que sobre todo los periodistas y los ciudadanos también tratemos de entender que esto es un problema complejo. Este es un problema que el Ecuador no buscó, pero en el cual está ahora metido, que hay que solucionar y que no se soluciona meramente endosando o botando el agua sucia al lado del gobierno. Y no se trata de Guillermo Lasso, se trata de cualquier gobierno. Esto es un tema medular para el país, pero es un tema de enorme responsabilidad que nos concierne a todos y que creo que en eso sí habría que aceptar la invitación del presidente de hacer de esto un reto nacional, pidiéndole que concrete cuáles son las líneas de trabajo frente a la seguridad, frente a las instituciones del Estado y, por supuesto, a la población y a la sociedad política. ¿Qué le pide? Y me parece que eso es clave, que el presidente precise esas líneas y que los ciudadanos tratemos de pensar que no es solamente con críticas o con un tuit que este problema se va a solucionar, Patricio. Ha sido el talento de José Hernández, a quien le vuelvo a agradecer por su contribución en esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones,
con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.